Los protagonistas rumbo al 2024. Conozca el panorama del rumbo político de México. Los actores, las tendencias, las opiniones. Todo lo que acontece en torno al proceso electoral. Los protagonistas rumbo al 2024. Comenzamos. Bienvenido a los protagonistas rumbo al 24 en esta semana que está comenzando este lunes. Hoy vamos a tenerle diferentes personajes como cada semana. Iremos hasta Monterrey, Nuevo León, para platicar con la diputada del PRI, Lorena de la Garza. Hablaremos de cómo van las cosas después de las decisiones que tomó Samuel García, el gobernador de esa entidad, los conflictos que se dieron de orden político, los choques de trenes entre diversos juristas y por supuesto el choque de trenes entre las fuerzas políticas después de este asunto. También estaremos platicando con Ángel Torres de sus aspiraciones y en lo local con Gonzalo Solís estaremos también conversando con ellos dos para platicar en lo estatal y en lo municipal. Y iremos también esta tarde noche hasta Buenos Aires, Argentina, para platicar con Augusto Reina, el analista político, investigador de la Universidad de Buenos Aires. Estaremos hablando con él de la importancia que tienen los observadores electorales justo en los procesos que se avecinan en muchas partes del mundo y por supuesto en nuestro país el próximo año. Y también hablaremos de cómo va Argentina después de los resultados que se dieron en la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, ya un par de semanas de distancia, cómo van justamente las cosas en ese país. Estos son los protagonistas. Comenzamos. Los protagonistas rumbo al 2024. Todo sobre la justa electoral. Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros aquí en Los Protagonistas. Son las 6 de la tarde con 30 minutos a través de la radio y a través de las redes sociales. Yo quiero saludar esta tarde a la diputada local del PRI de Monterrey, Nuevo León, a Lorena de la Garza, quien le aprecio mucho que esté con nosotros. Lorena, me da mucho gusto volver a saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, muchas gracias por este espacio. Al contrario, hemos venido siguiendo de cerca todo lo que ha sucedido allá en Nuevo León desde aquel 23 de octubre cuando Samuel García pide licencia para buscar la candidatura por Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República y han sucedido muchísimas cosas. 46 días bastaron para poner de cabeza escenarios de corte político y también por ende económico. ¿Cómo están las cosas, Lorena, ya a estas alturas del partido, cuando decide Samuel regresar como gobernador? Pues sí, eso acaba de pasar justamente el día de ayer. El gobernador Samuel García decidió renunciar a la licencia que él tenía y eso conllevó a que el gobernador interino que habíamos asignado en el Congreso renunciara a su cargo, al cargo que le conferimos como gobernador interino. Entonces, pues a partir de ayer reanuda su gubernatura el gobernador Samuel García y pues hoy nosotros hemos insistido mucho en que tenemos que regresar a pues a una transición mucho más tersa porque el conflicto que vivimos aquí en el estado de Nuevo León y particularmente en el Congreso del Estado con el atentado que sufrimos el miércoles pasado por simpatizantes y militantes del Movimiento Ciudadano, pues no es algo deseable, no es algo que queramos normalizar. Son cosas que se tienen que evitar y pues le hacemos la invitación, le hemos estado haciendo la invitación al señor gobernador de que ahora que regresó y que siempre no se va a ir a la presidencia, pues que lo haga en la ruta de la conciliación, no en la ruta de la confrontación y que podamos empezar una dinámica de mucho mayor respeto en la que no se fomenten los discursos de odio y en el que se respeten la separación de poderes y las atribuciones que cada uno tenemos. Tremendo lo que nos cuentas, este escenario con los integrantes del Movimiento Ciudadano, que tal parece no les ha caído el 20, Lorena. Pues sí, de hecho, justo hace unos minutos nos acabamos de enterar
que una de las primeras acciones que hizo el gobernador fue vetar leyes que votamos en el Congreso, que las habíamos remitido al Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial. Y oh sorpresa, regresa con la intención de confrontar, regresa vetando incluso leyes que promovieron al interior de comisiones que presiden el movimiento ciudadano. Entonces, pues bueno, es claramente una afronta al Congreso del Estado y un mensaje que nos manda de que pues no tiene mucha voluntad como de trabajar en paz. Y evidentemente hay opiniones encontradas entre ustedes, los diputados de las diferentes fuerzas políticas, pero también hay opiniones encontradas de juristas después de lo sucedido. ¿Cuáles serían las consecuencias, a tu modo de ver, consecuencias jurídicas a todo lo que se ha registrado en todos estos días, las decisiones de Samuel García, las reacciones incluso del gobernador interino nombrado por el Congreso? Pues mira, a nosotros como Poder Legislativo nos competían dos cosas. Uno, votar la licencia del gobernador y dos, votar el nombramiento de un gobernador interino. Eso fue algo que al gobernador no le pareció y que a través de vías jurídicas y publicando decretos absolutamente ilegales quería él a la fuerza y no por la ley nombrar a un gobernador interino de sus simpatías. No lo logró y no lo logró no porque no pudiera o no fuera capaz, sino porque pues simplemente estaba fuera del marco de la ley. Incluso el Tribunal Federal Electoral y la Suprema Corte emitieron resoluciones en donde dicen los únicos facultados para nombrar un interino son los diputados, es el Congreso del Estado de Nuevo León. Entonces, pues ahí creo que nunca hubo división de opiniones de ningún jurista porque era absolutamente claro que nosotros éramos los que teníamos la facultad de ese nombramiento. Ahora, posterior al proceso de designación de este gobernador interino, lo que surgió es este momento en el que el gobernador anuncia solamente a través de sus redes sociales que se reincorpora al gobierno del Estado, sin embargo no cumple con la formalidad de avisar ante la autoridad que designa el gobernador interino, que en este caso es el Congreso del Estado, sobre su reincorporación. Entonces, desde nuestra óptica, nosotros tuvimos un par de días a un gobernador interino en funciones, que es el licenciado Luis Enrique Orozco, aun y cuando pues ellos no quieran reconocer ese nombramiento que dimos nosotros aquí en el Congreso. Y por eso las opiniones también encontradas, insisto, entre los juristas, justamente por ese desacato que tuvo Samuel frente al Poder Legislativo que ustedes representan, Lorena. Así es. Y eso ya no es algo que nos vaya a competir a nosotros, ya es materia del Poder Judicial. Si dictaminar si hubo desacato, si hubo usurpación de funciones, que hasta ahorita son pues los delitos que probablemente se pudieron haber cometido. Claro. Oye, y frente a ustedes están temas como el asunto del presupuesto, porque tengo entendido que Samuel García nomás presentó la mitad de lo que debía de ser toda la miscelánea, ¿no? Sí, de hecho está incompleto la presentación del paquete fiscal. Ellos mandaron aquí al Congreso la ley de ingresos, está pendiente la ley de egresos y lo están haciendo ellos de manera mañosa porque el año pasado también se rehusaron a presentar la ley de egresos, a presentar el paquete fiscal. Está en litigio, de hecho, ese tema todavía y ya está por concluir el año y otra vez pues estamos viendo esta misma dinámica de no respeto a las leyes y decir, no, pues no es necesario que lo presente. Dicho sea de paso, es la primera vez en la historia política de Nuevo León que un gobernador decide no presentar el paquete fiscal. Claro. Pues vamos a estar muy pendientes. Sé que estás haciendo un paréntesis porque estabas en tribuna. Yo te Sí, aprecio tu antes sea. atención, Lorena. Gracias por haber estado con nosotros. Borrón y cuenta nueva. ¿Qué dicen ustedes los diputados? ¿Qué va a pasar en las próximas horas, en los próximos días? Y bueno, pues ya evidentemente el llamado que le hicieron ustedes para que las cosas transiten por el camino de la cordialidad, ¿no? Sí y no. Sí y no, porque obviamente sí queremos un borrón en la parte de que no queremos que vuelva a pasar, a que vuelva a pasar esto, Miguel.
pero pues no podemos hacer borrón por completo de ilícitos que se cometieron en ese camino, de la alteración de documentos del Congreso, de la irrupción que vivimos en el Congreso el miércoles pasado, la gente que dañó el patrimonio público, las agresiones, la persecución política, la retención ilegal de los recursos asignados a los municipios. O sea, sí tenemos que entrar en una nueva dinámica, pero no podemos nosotros solapar que se cometan ilícitos. Claro, y tienen toda la razón, porque el Estado de Derecho no debe ser pisoteado, Lorena. Exactamente, y mucho menos por las autoridades. Debemos ser los primeros en respetar el Estado de Derecho. Así es. Pues yo les mando un fuerte abrazo hasta Nuevo León y te aprecio tus atenciones, Lorena de la Garza, diputada del PRI. Muchas gracias y fuerte abrazo. Un abrazo, Miguel, con el gusto de saludarte siempre. Igualmente, gracias. Hasta luego. Estamos de regreso en Los Protagonistas, ya en la primera parte con el análisis de la diputada Lorena de la Garza del PRI. Vamos al terreno estatal y local. Platicamos justamente con Ángel Torres de sus aspiraciones para la capital del estado y también con Gonzalo Solís en sus aspiraciones para el Congreso local. Comenzamos con Ángel Torres. Los protagonistas rumbo al 2024. Entérate de todo sobre el proceso electoral. Déjeme saludar en el estudio al señor Ángel Torres, a quien aprecio mucho que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días. Bien, tocayo, buenos días. Aquí listos ya para arrancar una jornada más de trabajo. Oye, Ángel, vimos y lo anunciaste, que ya te inscribiste como aspirante. Sí, ya cumpliendo las reglas del partido al que pertenezco, nos inscribimos para participar en esta contienda interna. Es una contienda interna del partido y estaremos muy atentos al resultado que el partido dará el 10 de febrero. Mientras tanto, hay que pedalearle, hay que seguir trabajando, porque es un acto político, digamos, de la vida interna de nuestro partido, que respetamos en cuanto a las reglas, y seguiremos siendo también respetuosos de las reglas que en este caso el IEPC determine para este tipo de contiendas que son de carácter interno. Porque hay reglas muy puntuales. Totalmente, y hay que cumplirlas. La normatividad no se discute, se cumple. Y en ese sentido, bueno, pues los que aspiramos en esta contienda interna, tenemos que ajustarnos a las reglas que establece nuestro partido, pero también con estricto apego a lo que establece la ley electoral. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en una vida democrática tenemos que ajustarnos a las reglas, y estas se tienen que cumplir. Esperaremos el resultado el 10 de febrero, y si todo va como esperamos, que tenemos mucha confianza, pues estaremos ya pasando a otra etapa más. ¿Qué llamado le harías a todos los aspirantes, no solamente de ese escenario, sino de todos los que están o van a estar en juego, ¿no? Que nos conduzcamos con respeto, que nos conduzcamos con propuestas, que realmente mostremos a la ciudadanía porque es Morena, a final de cuentas, estamos trabajando de manera diferente, que no somos lo mismo, que trabajamos por encargos, no por cargos, que trabajamos por convicción, no por conveniencia, y que en ese sentido sea la ciudadanía la que determine de manera libre quiénes van a ser sus próximas autoridades en el rubro de lo que se trate, porque son muchas carteras las que están abiertas al interior del partido. Y bueno, pues de mi parte, pues trabajar de manera respetuosa, honorable. No se trata de descalificar, se trata obviamente de construir. Y bueno, podemos tener diferencias, pero a final de cuentas la unidad y la coincidencia es lo que tiene que mantener unido al partido, ¿no? Pues vamos a estar pendientes. Pues en política se han dado muchísimas sorpresas, ¿no? Siempre. Muchísimas sorpresas. No hay nada escrito. No hay nada escrito. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que dar resultados, hay que demostrarle a la ciudadanía que no somos lo mismo, que somos diferentes, y son los y las ciudadanas las que van a determinar en libertad quiénes van a ser los que los representen en las próximas, etapas de autoridad que se están reflejando ya a nivel nacional. Ya tenemos coordinadora nacional, a nivel estatal ya tenemos coordinador estatal, y ahorita viene el tema municipal y el tema de lo que son las legislaturas locales. Entonces, en ese sentido, muy respetuoso de la ciudadanía, seguiremos trabajando, mi querido Miguel Ángel, porque tenemos una responsabilidad que cumplir, que es la Secretaría de Obras Públicas. Nos ha instruido el gobernador que redoblemos el paso, que apretemos el pie del acelerador y que llevemos buenos resultados y buenas cuentas al pueblo de Chiapas. ¿Hasta qué fecha tienen ustedes para renunciar? Para renunciar.
De acuerdo a la ley electoral, un día antes de que empiece la jornada, que es el 7 de enero, entonces el 6 de enero es la fecha límite para todos aquellos que aspiran a alcaldías locales y diputaciones. No, alcaldías locales sería la última fecha, pero bueno, pues yo espero que no llegue esa fecha. Yo creo que los tiempos electorales también están marcados, pero también el tema de la cuestión del cierre del año te obliga también a tomar decisiones, ¿no? Claro, porque estamos a un mes prácticamente. Menos de un mes. Bueno, sí, un mes. Hoy es día 6 y el 6 se vence. Un mes exactito. Tienes razón. Pues vamos a estar muy pendientes. Te aprecio como siempre. Gracias, que haya estado con nosotros platicándonos de estos dos rubros tan importantes. Gracias, buenos días. Gracias, tocayo. Bueno, pues ahí tienen los detalles. Voy ahora con la plática que sostuvimos con Gonzalo Solís, rumbo a sus aspiraciones en el Congreso del Estado. Las elecciones se acercan. Conoce a los protagonistas rumbo al 2024. Estamos de regreso. Déjeme saludar ahora a Gonzalo Solís, director del Instituto de la Juventud. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, muchas gracias. Como siempre, un gusto estar acá. Te hemos visto en el escenario también del ajedrez político con muchos otros personajes. ¿Cuáles son las aspiraciones de Gonzalo Solís? Pues aspiramos a seguir trabajando. La verdad es que pues su servidor siempre le ha tenido cariño a esta ciudad. Yo nací aquí crecí, aquí me formé, aquí terminé la universidad. Y siempre ese cariño nos ha llevado a estar en espacios donde podamos resolver problemáticas de la ciudad, ¿no? Creo que en este momento hay un avance significativo en la ciudad en cuanto a servicios municipales. Aspiramos y soñamos a que la ciudad le vaya mejor, que los estándares de vida de los tuxtlecos sea aún mejor, con espacios públicos también de calidad. Avanzamos muchísimo en el tema del presupuesto de la ciudad. Hace 5 años se recibió este ayuntamiento con 1,200 millones de presupuestos que ya se habían gastado y solo en la caja habían 100 millones. Y el próximo año van a haber 3,200 millones de presupuesto. Esto habla de una transformación real de las finanzas que ha permitido avanzar en muchos rubros, ¿no? Ya no sufrimos de falta de agua permanente, ¿no? Antes pasaba un mes y en el centro no llegaba el agua. Hablamos del centro de la ciudad, que se supone que es el círculo del bienestar más completo que hay en Tuxtla. Y creo que esa continuidad se tiene que fortalecer con herramientas. Hace falta reformar normas, leyes que puedan dotar al municipio de más capacidad de solución a las problemáticas de la ciudadanía. El tema de vivienda, el tema de la urbanización, el ordenamiento territorial, todo eso hay que plasmarlo en letra para que sean herramientas funcionales, que hoy no las tenemos. Y pues si te hablo de mis aspectos personales, me siento capaz, por eso ahora que hay un proceso interno estamos participando, nos animamos a participar. Yo estuve 6 años en la Cámara Federal, participé en el grupo de interdisciplinario que impulsó el etiquetado frontal de alimentos, ¿no? Estos hexágonos que ahora vemos en todas, pues la comida chatarra y esta comida que daña a la salud, pues hoy están presentes y eso es fruto de nuestra capacidad y creo que esa capacidad puede servir a los capitalinos para que les ofertemos una mejor ciudad y por eso nos animamos. Creo que hay una buena mezcla en mi persona, que es juventud, experiencia, lo decimos siempre, y creo que eso a la gente le gusta y hemos recibido buenos comentarios. Claro, hay que respetar el proceso interno de nuestro movimiento, respetaremos las reglas, pero por supuesto que le vamos a decir a la ciudadanía por qué pues aspiramos a seguir participando en la vida pública de nuestra ciudad, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. No, hasta pronto. Gracias a todos estos protagonistas. Vamos ahora a la pausa comercial y vamos a estar también en Buenos Aires, Argentina, con este enlace especial para platicar de la importancia de los observadores electorales. Los protagonistas rumbo al 2024. Todo sobre la justa electoral. Estamos de regreso ya en la parte final de esta tarde con los protagonistas. Voy hasta Buenos Aires, Argentina, para platicar con Augusto Reina, investigador de la Universidad de Buenos Aires,
también analista político. Vamos a platicar con él acerca de la importancia, le decía yo, de los observadores electorales y qué ha pasado en Argentina después de la segunda vuelta en las elecciones. ¿Cómo se encuentra ese país? Vamos a este enlace especial. Pues estamos de regreso aquí en Los Protagonistas rumbo al 24 y yo quiero agradecerle muchísimo a Augusto Reina, consultor político especializado en campañas electorales, comunicación de gobierno y opinión pública, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires allá en Argentina. Augusto, gracias de verdad por atender esta invitación con toda la audiencia acá en México, acá en Chiapas. Saludo con mucho gusto a toda la audiencia allá en Argentina. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a conversar y yo decía antes con un país que quiero tanto como México. Así que gracias por la invitación. No, hombre, sabemos que viviste aquí en varias épocas y bueno, pues sabes cómo se desarrollan las situaciones en las épocas electorales. Cada país tiene, digamos, un toque diferente y situaciones muy diferentes de cómo se desarrollan los escenarios, Augusto. Sí, son muy distintas. Bueno, nosotros hablábamos antes del plazo, ¿no? De la extensión de las campañas electorales. Probablemente México y Argentina compartan este síntoma por ahí de hiperpolitización, en el cual las campañas electorales se sienten que comienzan con mucha anterioridad a la fecha, digamos, de elección, y que se viven sobre todo en el microclima de la clase política, con mucha intensidad. Nosotros recién salimos de un clima electoral bastante largo, que terminó hace pocos días con la elección de Javier Milei, y ustedes entiendo que recién comienzan el ciclo largo, la larga marcha hacia la presidencia. Así es, gubernatura, renovación también de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, 9 gubernaturas, muchas presidencias municipales y diputaciones locales. Es un gran proceso electoral, Augusto. Recientemente estuvimos contigo en una serie de charlas que desarrollaste a través de la máxima casa de estudios que es la UNACH en Chiapas, y justamente hablando de las elecciones, de los procesos electorales, hablando de la importancia que tienen los observadores electorales en un escenario como el que se vivió en Argentina, como el que se va a vivir en México y como los que se han dado en diferentes partes del mundo. ¿Qué opinión te merece? Tú traes un análisis muy puntual acerca del papel de los observadores, Augusto. Sí, creo que, bueno, es importante la integridad de las elecciones. Y ya hemos visto en diferentes lugares como, bueno, en Brasil, incluso en Estados Unidos y en Argentina se discutió con anterioridad, que es se empieza a sembrar cierta duda respecto a la integridad de la elección, y cuando digo, aparece la palabra fraude y parece que es una palabra que lo tiñe todo. Cuando aparece la palabra y tiñe todo esto, lógicamente tiene una peligrosidad bastante grande para la democracia, porque implica que el resultado que eventualmente se da se puede discutir. Y gran parte de la población puede sentir que la persona que está arriba, que está gobernando, no es legítima. Y a partir de su carencia de legitimidad puede decidir no acatar, digamos, las decisiones que toma ese gobernante. Claro. Eso, lógicamente, nos lleva a una situación de anomia, digamos, social y política, y en el sentido de desintegración del lazo que une y que organiza una sociedad. Es muy común, en los últimos años, lamentablemente, esta discusión bastante frecuente respecto al fraude electoral. Digo porque una discusión es respecto a las condiciones para generar un sistema electoral que sea sustentable, transparente e íntegro, y otra es sembrar dudas con intención política respecto al fraude electoral, ¿no? Que es otra parte de la biblioteca. Lo que entiendo que gran parte de los observadores electorales tratan de hacer es verificar y procurar dar pautas muy claras respecto a si el proceso electoral fue más o menos limpio y si fue más o menos íntegro, y si a partir de eso la decisión posterior de las urnas es una decisión, digamos, que uno podría decir es mayoritaria, no sesgada. Importante el papel que ha desempeñado la figura del observador, Augusto, a través de los diferentes procesos, porque justamente su presencia le da legitimidad a estas elecciones
que se han dado, no para no ir muy lejos, en el caso de Argentina con la segunda vuelta. Ujú. Sí, bueno, en el caso de Argentina, como en la segunda vuelta, tal como también sucedió, le decía, en Brasil, e incluso con la elección de Trump, se empieza a ser bastante reiterado esta idea de, bueno, diferentes dirigentes políticos empiezan a abrir el paraguas, decimos nosotros, uso una expresión que no sé si se entiende, como atajarse, diríamos también, Claro. ante la posibilidad de un fraude electoral, entonces empiezan a hacer microdenuncias, digamos, de inconsistencias en el sistema electoral. Esto hace que, bueno, se generen dudas. La visión supuestamente de un observador electoral o de varios que se trata de traer de diferentes países y con diferentes especialidades es que den testimonio, es que tratan de, digamos, reforzar la legitimidad que tiene de la elección y supuestamente como son personas que vienen de otros países y con diferentes extracciones políticas, se presume que son neutros, digamos, o por lo menos imparciales ante el resultado de la elección y con lo cual dan, digamos, su fe de que el proceso funcionó. Y es lógicamente bastante importante para, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Corroer las bases de legitimidad de la democracia. Claro, por eso yo decía, por ejemplo, en el caso México, desde Ujú. los procesos electorales que se dieron después de 1988, cuando el sistema político mexicano se va transformando, nace la figura, por ejemplo, de un instituto autónomo, Ujú. el papel de los observadores se ha venido incrementando a tal grado que la atención de observadores internacionales, no solamente nacionales, sino de los internacionales, se vuelcan sobre el caso México. ¿Por qué es tan especial el caso México para ustedes los estudiosos de la política? Bueno, por México probablemente en el caso de la integridad electoral porque ha tenido una historia durante gran parte del siglo pasado de elecciones con problemas, digamos, digámoslo en criollo, elecciones con muchas denuncias de fraude, con muchos problemas de integridad electoral y sobre todo a nivel nacional, ¿no? Ustedes conocen que el proceso de ampliación, digamos, o liberalización política de México comienza por los municipios y después por los estados, en los cuales el PRI comenzó a perder en algunas elecciones y comenzó a ganar el PAN, pero durante muchos años la política o parte del sistema electoral mexicano era la decisión del presidente o del gobernador. No era tan importante la cantidad de votos sufragados. Este proceso fue cambiando entre los 80 y los 90, y digamos, y tiene un quiebre, si quieren, definitivo, con la victoria de Vicente Fox, ¿no? En la presidencia, que implica la primera vez que México logra una alternancia política que no sea el PRI. Por eso creo que siempre el foco en México estuvo tan plasmado en eso, porque había cuentas de que había un partido político que incluso tiene vigencia hoy, digamos, y que se ha regenerado para la vida democrática, que tenía dificultades, digamos, para aceptar el resultado democrático y por otro lado había capacidades para fraguar, porque había tenido casi 40, 50 años de entrenamiento, si se quiere, en las elecciones estaduales y nacionales, que es el PRI, ¿no? Lógicamente. Claro. Y estas alternancias, evidentemente, vinieron a cambiar el rumbo, pero también a modificar los escenarios en un sistema político, en un México moderno, Augusto. Uh-huh. Bueno, fíjense que no es casual, ¿no? Que el tema sea tan recurrente. Andrés Manuel López Obrador en dos elecciones, cuando estuvo cerca de obtener la presidencia de la Nación, también discutió, digamos, los resultados electorales y con amplias denuncias de fraude, ¿no? En las dos oportunidades anteriores. Con lo cual, incluso lo que decía, ¿no? Incluso después, si quieren, del quiebre que fue la presidencia de Vicente Fox, de ahí en adelante la discusión respecto a la integridad electoral en México ha sido bastante sostenida y por eso ustedes son bastante vanguardistas en términos de instituciones electorales en América Latina, con el desarrollo del IFE, el sistema de conteo rápido preelectoral, que son todas herramientas que reforzando incluso los observadores electorales tratan de buscar dar certezas a la población sobre cuál fue el resultado electoral. Y Así es. esto, bueno, ha sido un trabajo bastante de largo plazo, quiero decir. Así es. Déjame ir a un corte comercial aquí en Los Protagonistas rumbo al 24 a través de la radio y a través de las redes sociales. Regreso en un segundito. Los protagonistas rumbo al 2024. Entérate de todo sobre el proceso electoral. Estamos de regreso platicando con Augusto Reina, consultor político, docente investigador de la Universidad de Buenos Aires, a quien le aprecio mucho que esté con nosotros. ¿Qué opinión te merece el que países como México
hayan logrado darle la vuelta a muchos escenarios y tener, por ejemplo, hoy a dos candidatas o dos precandidatas a la presidencia de la República. Parece que es un fenómeno creciente y muy interesante, ¿no? Porque si no me equivoco, y por favor corregime si no es el caso, Josefina Vázquez Mota fue una de las primeras candidatas a la presidencia en México, ¿no? De Así es. mujeres. Así Sí. es. Y no fue hace muchas elecciones, fue hace bastante poco. Y de hecho, gran parte de América Latina todavía no ha electo a mujeres presidentas, pero donde lo han hecho han tenido, digamos, diferentes performances y ya creo que es una barrera que se ha roto. En Argentina con Cristina Kirchner, en Brasil con Dilma Rousseff, en Chile con Michelle Bachelet. No en Perú no han obtenido la victoria, pero varias veces se presentó Lourdes Flores Nano o Keiko Fujimori. Y así podría ir nombrando otros casos donde es más recurrente, por suerte, que mujeres se candidaten a la presidencia y que luego después, que es un tema que también es importante remarcar, contra una visión bastante sesgada y, digamos, generalizada, muchas de esas presidentas han tenido presidencias exitosas, o sea, con buenos resultados en términos económicos o educativos, incluso a nivel de aprobación presidencial. Y si quieren, bueno, podemos buscar en diferentes países, incluso digo, Michelle Bachelet hasta Cristina Kirchner tuvieron varias presidencias con distintas performances. ¿Por qué quiero decir esto? Porque se han corrido dos sesgos, si quieren, dos mantos de prejuicios que había. El primero es que las mujeres no podían ganar las presidencias, ¿no? Eso era un tema como, sobre todo en algunas sociedades donde todavía primaba cierta idea más masculinizante de la política, donde las mujeres no iban a ser electas. Y en segundo lugar, si eran electas, iban a tener una mala performance. Y esos son dos sesgos que se han ido corriendo. Bueno, como le decía, México todavía no ha llegado a ese punto de elegir una mujer presidenta de la nación. Esta vez, por un lado o por el otro, va a ser, ¿no? Claro, claro. Y eso es interesante porque en la historia de nuestro país, cuando menos, no había sucedido. Justamente Josefina Vázquez Mota habría participado junto con otras mujeres en candidaturas, pero no se había concretizado. Y es que tú lo sabes muy bien como estudioso de todo esto, la violencia política en razón de género contra las mujeres, el machismo y otras prácticas o malas prácticas se habían convertido en las principales piedritas en el zapato que habían obstaculizado el tránsito de mujeres en la silla presidencial, Augusto. Sí, bueno, la política en general es un ámbito, bueno, qué ámbito no, pero digo, la política es un ámbito muy masculino y lo digo no solamente en México, me consta en gran parte de América Latina, el ámbito de poder es un ámbito que nominalmente ha estado reservado al varón. Y eso es algo que se ha ido rompiendo con el correr de los años, que donde cada vez hay más ministras y presidentas que se candidatean, pero lo cierto es que aún es menor. Hay una estadística muy interesante de Naciones Unidas que muestra la cantidad de ministerios o secretarías que ocupan las mujeres sobre los varones en diferentes países y sigue siendo una posición minoritaria. E incluso en aquellos lugares donde las mujeres ocupan cargos ministeriales o secretarías, son en tres o cuatro áreas muy estereotipadas, digamos, donde clásicamente a la mujer se la encasilla, dirían ella, que es en salud, en desarrollo social o en Secretaría de la Mujer, ¿no? Como que son pocas las experiencias que encontremos, qué sé yo, en áreas como el Ministerio de Economía, Cancillería, Defensa, Seguridad, que encontremos mujeres que están a cargo de esas áreas de dependencia. Bueno, porque sigue habiendo estos sesgos, ¿no? Estas visiones, si quieren, masculinizadas sobre el poder, y que es interesante porque, bueno, hay que ver los resultados que traen. En diferentes casos son diferentes visiones. Por supuesto, y cada día más se va dando resultados más positivos en cuanto a la participación, evidentemente, de la mujer en la política. Y esto significa un buen tránsito hacia mejores escenarios en términos democráticos, porque se está poniendo cada día más el piso parejo, Augusto. Sí, y hay dos cosas que hay que buscar, ¿no? La representación formal y la representación real. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, no necesariamente, y esto es un poco la presidencia de nación es la máxima esencia de la ruptura,
No necesariamente más representación, por ejemplo, en el Congreso implica que se aprueben las leyes que proponen las mujeres legisladoras, o que se le dé la misma entidad. Y lo que hay que buscar son las dos, hay que forzar las dos pautas. La representación formal, el lugar, el rol asignado, pero también que la voz se escuche y que la decisión que se tome sea tomada, ¿no? En definitiva, que no sea, digamos, bueno, tengo una ministra mujer o una secretaria mujer porque es importante cumplir con el cupo. Bueno, no. Claro. Y la presidencia, un poco, la máxima representación simbólica de que eso se rompe, lógicamente es elegir una mujer para la presidencia de la nación. Sí, y eso es lo que hemos venido arrastrando en muchos lugares, en muchos estados de la República Mexicana, Augusto, porque tenemos alcaldesas y tenemos, por ejemplo, diputadas locales, principalmente en comunidades indígenas, donde llegó al triunfo a una mujer alcaldesa o diputada local, pero el marido es el que firma los cheques y el marido es el que tristemente también toma las decisiones y hace a un lado a las mujeres. Entonces se convierte en un gran desafío todo este asunto. Por eso bueno, exactamente es el punto. La presidencia de la nación tiene varias funciones, no solamente tomar decisiones, sino también representar. Representar, digo, ser un foco de identidad colectiva, ser un faro, digamos, de que representa y que muestra prácticas y que da pautas, ¿no? Como casi como la utopía de, bueno, podés ir caminando hacia un lugar donde la mujer sea la última línea de decisión y que esa decisión sea tomada independientemente de la visión que tenga de su pareja. Bueno, eso es un poco lo interesante que representa la posibilidad de que México elija una mujer como presidenta de la nación y esta máxima representación, incluso para empoderar a muchas otras mujeres, que por razones que incluso no son decisiones de ellas, se ven muchas veces solapadas ante la decisión de un varón por el tipo de prácticas machistas que conocemos que existen en las diferentes sociedades, ¿no? Claro. Pues Augusto Reina, te aprecio que hayas tomado la comunicación, le hayas platicado a la audiencia que nos sigue de cerca a través de la red y las redes sociales, esta radiografía, este análisis importante, por supuesto, visto desde el exterior, cómo se aprecian las cosas de México. Te mando un fuerte abrazo hasta Argentina y si tú nos lo permites estar en contacto, pues ahí estaremos saludándote. Por supuesto, que tengan una muy buena semana. Igualmente, fuerte abrazo. Gracias hasta Argentina. Hasta luego. Gracias. Estamos de regreso ya en la parte final, a apreciarle el favor su atención como cada lunes y a nombre de Jan Aguilar, de Elena Zúñiga, de Montserrat Hernández, de Hans Brico Gómez Cano y de Óscar Aguilar, en la producción, en la realización, en la redacción de su espacio informativo. Los protagonistas, rumbo al 24. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Los actores, las tendencias, las opiniones, todo lo que acontece en torno al proceso electoral. Los protagonistas, rumbo al 2024. Lo esperamos el siguiente lunes, por esta estación.